is a pleasure to share this afternoon for you, afternoon for all of us. It's in English, yeah. Yes, hello again. I'm just to check if the translation is fine, if you're receiving translation, well, in Spanish or English. Again, good afternoon. My name is Elmira May. I'm the responsible for the Unit of Disaster Risk Reduction at UNESCO, Montevideo office. And well, we are sharing today with friends and colleagues this learning lab on the foreign methodology. I will not extend on introducing myself, but on our panel members today. And I will start for our first speaker, that is Professor Alan Lavelle, who will present us the conceptual foundations of the foreign methodology. Alan Lavelle, I'm sorry, the good thing here is that it's a meeting of good friends apart from co-workers. So Alan is British. He has a PhD in geography from the London School of Economics. He's a founding member of the Latin American Network for the Social Studies of Disaster Prevention, best known as La Red. Well, he has given plenty, and he continues to give plenty of international conferences worldwide. He has written and published over 95 specialized items on disaster risk management and undertaken more than 90, I would say, maybe more than that, consultancies and missions in several countries around the world, and working for several international agencies. He has awarded the 2015 UN Sasakawa Prize for contribution to disaster risk management. His present work involves technical advice to the UNDRR, research coordination, advisory work for the ICAP and for the Inter-American Development Bank. And I would say that he also works closely with UNESCO. And so, having said that, Alan, the floor is yours, and you have 15 to 20 minutes. Pues muchísimas gracias, Elmira. Y igual como dijo que estamos entre amigos, estoy seguro con la audiencia que tenemos otros amigos con lo cual compartir el día. Agradezco muchísimo su presencia en escuchar y supongo ver lo que estamos transmitiendo en la tarde, y agradecimientos profundos a las personas que organizaron esta sesión sobre un tema que, supuesto para los que estamos presentes hoy, Iracema y yo, junto con Ian Burton y Tony Oliver Smith, es halagador y un honor que pudiéramos tener una sesión sobre un trabajo que intentamos, y no intentamos, de hecho, elaboramos sobre el FORIN en el marco del International Council of Scientific Unions, como se conocía en aquel entonces, para un poco ayudar a guiar metodológicamente investigación sobre el tema de riesgo y desastre que pudiera rastrear de una forma forense, o sea, profundamente en causalidad, por qué el riesgo existe y por qué desastres existen. Perdón, no. Ya cambié a español abajo. Ya, no lo tuve que hacer ayer, así no pensaba que tenía que hacer. No sé si está bien así antes de seguir. Yo voy a seguir hablando en español. La traducción es al revés. I'm listening to you in Spanish, so I think it should be. Ok, perfecto. Disculpen. Entonces, yo lo que voy a hacer en el breve tiempo es dar una breve introducción o sumario de elementos que pudiéramos llamar conceptuales, el marco paradigmático conceptual que informa el método de FORIN. Y esto requiere desde el principio establecer que, como veremos en las próximas intervenciones,
tenemos que establecer desde el principio que el documento FORIN, que estará disponible a quien quisiera consultarlo en Internet o en versión imprenta en español e inglés, aunque capte la esencia del concepto detrás del trabajo, es en su esencia un trabajo metodológico, una guía, una forma de expresar cómo realizar, hacer investigación sobre el tema de riesgo en perspectiva histórica, pero también con perspectiva prospectiva. Y el marco conceptual es discutido hasta en cierto sentido, pero no está explicitado de una forma completa. Entonces, lo que yo tengo el propósito de hacer hoy es un poco hacer explícito el marco conceptual detrás de un documento que es metodológico, una guía que nos introduce a la discusión de interdisciplinaridad, a la noción de ética en la ciencia, a la noción de la transferencia de conocimiento a acción, y detrás de todo eso, para reiterar, hay un marco conceptual. Y eso lo voy a hacer en 10 minutos, entonces va a ser un paseo por la historia muy rápido. Esencialmente, el marco conceptual visto desde una perspectiva macro, para decirlo así, capta la noción de la construcción social del riesgo. En contraposición, y esto lo hemos hablado muchas veces en la historia de este tema, en contraposición a una noción de construcción física de riesgo donde la amenaza física y hoy día biótica también de otros tipos dominan en la explicación de por qué riesgo y desastre existe. Entonces, la construcción social de riesgo capta múltiples líneas de pensamiento simbióticamente construido en un marco en que la esencia es que es el ser humano organizado en familia, individuos, en compañías, en gobierno, etc., que voluntaria e involuntariamente a través de acciones que toma, conduce a la construcción de condiciones de riesgo en la sociedad, donde mucho énfasis hoy día está puesto en estos elementos complementarios de la amenaza física en la construcción o conocimiento de riesgo, que es la vulnerabilidad, la exposición y, en muchos sentidos, la noción de amenazas socionaturales, que refiere a amenazas que aparentemente son naturales, sin embargo existen en la forma en que existen por intervención humana sobre el medio ambiente sin adecuados mecanismos de compensación de la degradación que implica. Entonces, detrás de esta noción de construcción social de riesgo está el ser humano de formas organizadas, desorganizadas, voluntarias, involuntarias, construyendo condiciones de amenaza socionatural, por supuesto tecnológicos y sociales, y hoy en día hasta bióticos, como vemos con el virus y el proceso de zoonosis, y exposición. Y también considerando la forma en que estas condiciones que pudiéramos llamar negativas en el sentido de la construcción de riesgo son de alguna forma no compensados por, pero cuando menos contrapuestos a capacidades y hoy día lo que llamamos resiliencia en la sociedad. Ahora, esa noción global nos remite a un elemento absolutamente fundamental de la comprensión de qué es construcción social, y es la determinación de que el riesgo de desastre, lo que llamamos, no es un constructo exógeno, sino un constructo endógeno a los modelos de desarrollo que hemos sufrido históricamente, vivimos hoy día y que esperamos cambien en ciertas de sus orientaciones hacia el futuro. Entonces, la idea de endogeneidad significa que un sistema que sufre
impactos asociados con un desastre, cuando el riesgo se actualiza, de hecho, es una sociedad que genera los mismos impactos que sufre, que es medio contradictorio. O sea, endogeneidad significa que no es algo externo al sistema impactando sobre el sistema, es un sistema que genera sus propias contradicciones internas, sus beneficios y lo nocivo, conduciendo a estas condiciones de pérdida y daño que vemos en la sociedad. Entonces, Foreign está basado muy fuertemente en la noción endógeno de riesgo relacionado con procesos de desarrollo, y en lo cual automáticamente nos referimos a elementos como causas de fondo, ideologías sobre el desarrollo, impulsores de riesgo, el último traído a colocación mucho por los Global Assessment Report de Naciones Unidas entre 2009 y 2019 hasta la fecha. Entonces, ese es un base esencial, y la remisión en términos de construcción social es a estos elementos de vulnerabilidad, amenaza socionatural, exposición y en contraposición a resiliencia y capacidades en la sociedad. Ahora, cuando nosotros agarramos eso como autores de un método, aceptamos que estamos construyendo la noción sobre un trabajo académico, intelectual, realizado sobre muchas décadas atrás. Siempre es difícil decir dónde se originan las ideas que posteriormente, de forma de bola de nieve a veces, conducen a la última versión de una idea, un concepto, una noción, una forma de interpretar lo que estamos viendo en realidad, analizando a través de los procesos de investigación. Para mencionar unos, porque es necesario hacerlo, cuando la visión actual de gestión de construcción social, que incluye tal vez dos elementos distintivos pero relacionados. Uno es todo el área de percepción de riesgo, percepción de amenaza, que tipificaba el trabajo de geógrafos en el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, mucho en el trabajo de Gilbert White y la Escuela de Ecología Humana de la Universidad de Chicago. Se combina con visiones desde Enrico Quarantelli y su grupo en Sociología de Desastres en los Estados Unidos, también con el trabajo de gente como Tony Oliver Smith en Antropología de Desastres, y muchas corrientes de pensamiento que han ido forjando tanto una visión desde la percepción como una visión desde la forma en que la sociedad construye riesgo a través de acciones concretas derivados de procesos de desarrollo. Y ahí nos referimos a mecanismos de mal manejo del ambiente, de la construcción de condiciones de pobreza, exclusión, marginalización en la sociedad, problemas de pobreza, problemas de gobernanza, etcétera, que son eminentemente sociales en su constitución. Entonces, para no prolongarme demasiado tiempo, porque sé en las próximas intervenciones habrá posibilidad de profundizar más en estos elementos y a través de las preguntas que nos lleguen en este laboratorio y debate. La noción de construcción social de riesgo, tal vez cuando menos desde la perspectiva del mundo anglófono, y esto lo digo deliberadamente porque muchas veces uno piensa que las ideas comenzaron en una parte para descubrir después, cuando uno aprende a leer japonés, que la misma idea fue dicha un siglo antes. Así no voy a asumir la responsabilidad para mi propia falta de multilingüicidad. Y que me escuchen con cierta cautela cuando digo los orígenes de las cosas. Sin embargo, un trabajo que fue publicado en 1974 en la revista Nature, que no es una revista de poco prestigio mundial, escrito por Phil O'Keefe, Ken Westlake y Ben Wisner, habló de, en inglés, taking the naturalness
out of these natural disasters. Usar la palabra natural del concepto de desastre natural. Desafortunadamente hoy en día, y lo hemos escuchado muchas veces en esta plataforma hasta hoy mismo, las palabras desastre natural sigue dominando un léxico en un mundo que abiertamente acepta que los desastres no son naturales. El trabajo de ellos puso en pie el tema de vulnerabilidad, el tema de sequía en África, y fue seguido durante décadas después por una serie de trabajos bastante influyentes que iban construyendo este modelo interpretativo de construcción social de riesgo. Podemos pasar por Fred Cooney con su estudio de desastres y desarrollo, por Timberlake y Wickman de la Cruz Roja Sueca en 84, cuando hablaban de desastres como procesos no completos de desarrollo, el trabajo en América Latina de Gustavo Wilches Stauts sobre la vulnerabilidad global que se publicó en 1988, el trabajo de la Red de Estudios Sociales en América Latina de 92 en adelante, y finalmente tal vez el punto culminante de que dio luz a muchos otros debates y precisiones posteriormente era la publicación en 1994 del libro At Risk, en riesgo, de Blakey, Cannon, Wisner y Ian Davis, todos conocedores del largo alcance del tema de riesgo y desastre en el mundo en general, y algunos con su influencia en América Latina. Entonces, para sumarizar, lo que es FORIN capta en su esencia este paradigma interpretativo de construcción social de riesgo. Es más diverso que un solo corriente de pensamiento. Entonces, aunque el trabajo de Gilbert White pudiera ser contradictorio hasta cierto punto con el trabajo de Blakey et al. En 94, hay elementos concretos desde lo social que se puede rescatar e incorporar. El trabajo de Tony Oliver Smith en antropología es complementario al trabajo hasta cierto punto de Russ Dines y de Enrico Quarantelli y el grupo de sociología de desastres en los Estados Unidos. Entonces creo que lo que intentamos hacer era sin ser dispersos, ser amplios en nuestra incorporación e interpretación, y a través de la metodología que tenemos, traducir estas inquietudes sobre cómo sociedad construye riesgo a través de las preguntas que se formulan en el texto, que buscan captar muchos de estos procesos que existen en la realidad y que esperamos, y aquí termino, a través de estudios meta, pudiéramos avanzar en identificar factores claves en términos de entender, comprender riesgo, no solamente medir riesgo, y hago énfasis que entender el riesgo no es medir y evaluar el riesgo, es comprender por qué existe, a qué lógicas obedece desde la perspectiva del sector privado, la población más excluida que viven en ciudades, en zonas marginales, etc. Es de tener una comprensión de qué significan las vidas cotidianas de la gente y en consecuencia poder adecuar sistemas de gobernanza, instrumentos para tratarlo en la realidad. Entonces, termino ahí, seguramente pisé los pies de otros que me siguen, pero espero que más o menos se pueda comprender de forma genérica y hasta cierto punto específico ciertos elementos de este acercamiento que está atrás de esta noción. Muchísimas gracias. Thank you, Alan. It was, as usual, enlightening and clarifying for all of us that we already know about it, but hopefully the same thing to the participants. And I will apologize myself because I was feeling so comfortable in this session that I forgot to greet
and say hi to our host colleagues and let's say brothers and sisters from UNDRR. So thank you, Nahuel, and all the team for allowing us to have this session today. Without delay, I will now give the floor to Iracema Alcántara. We'll first of all introduce Iracema, saying that, well, Iracema will share, as Alan mentioned, the methodology. She will go into the methodology right now, and the approaches and the 4 approaches to FORIN. But I would like to say that Iracema, well, she's Mexican. She's a former director and she's current professor and researcher at the University of Geography of the National Autonomous University of Mexico. She has served as member of several international and regional boards and committees and councils. I would like just to highlight some of them. She was a member of the board of directors of the Global Alliance of Disaster Research Institute. And she also served at the Committee of Scientific Planning and Review of the International Science Council and the Integrated Research on Disaster Risk Program of this same international council, the former ICSU, for those who know it by its acronym. She's currently a member of the Mexican Academy of Science, of the Organization for Women in the Science for the Developing World, the Scientific Leadership Council of the International Mountain Research Initiative, the Geohazard Scientific Committee of the International Earth Science Program of UNESCO, and just to mention a couple more, the Scientific and Technical Advisory Group of the UNDRR for the Americas and the Caribbean. So Iracema, having said that, please, the floor is yours. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a permitirme compartir la pantalla. ¿Me podrían indicar cuando se vea en modo presentación? Se ve, pero no en... Oh, sorry. Sí, se ve, pero no en pantalla completa. Ahora sí. Ahora sí ya. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esa muy gentil presentación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Reitero los agradecimientos que Alan mencionaba en relación al interés de los organizadores por este tema de la investigación forense de desastres. Me voy a permitir iniciar la conversación retomando algunos aspectos generales de la investigación forense de desastres y posteriormente abordaré los aspectos fundamentales de los objetivos, temas centrales y las metodologías de FORIN. El enfoque FORIN, esto es la investigación forense de desastres, se basa en la idea de que la magnitud de las pérdidas y los daños puede en gran parte ser explicada por las acciones y decisiones humanas ante el impacto potencial de amenazas de índole diversa. Entre las premisas básicas de la investigación forense de desastres se considera la noción de que los desastres son procesos sistémicos que se desarrollan a través del tiempo y que resultan de la materialización o cristalización del riesgo. Y el riesgo, a su vez, se construye socialmente a partir de las interdependencias e interacciones entre las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, la exposición y el impacto de amenazas de origen diverso en nuestras sociedades. La investigación forense de desastres busca identificar las causas subyacentes del riesgo y de los desastres de tal manera que puedan ser reconocidas y evaluadas y sobre todo tratadas. Es decir, ayuda a hacer una reconstrucción de todos los procesos históricos sociales que tienen incidencia en la construcción del riesgo. De manera general, la investigación forense trata de abordar diversos objetivos relacionados con la investigación, la educación y la extensión, la política pública y el desarrollo y la equidad. En el ámbito de la investigación se busca confirmar y demostrar con pruebas sólidas
que el riesgo de desastre, donde es manejable, se construye socialmente. Asimismo, se tiene la finalidad de identificar y evaluar las principales causas del riesgo de desastres y definir la manera en que se pueden reducir o evitar. Esto conlleva de igual manera la adopción de una diversidad de enfoques de investigación y a combinar sus resultados de manera tal que se puedan identificar las causas comunes de los desastres. Por ello, es fundamental promover la investigación integrada y transdisciplinaria que involucre a todos los actores relevantes de la gestión para comprender desde una perspectiva holística las causas subyacentes del riesgo de desastre. En las esferas educativas y de extensión se busca proporcionar resultados de investigación que puedan contribuir a los programas educativos en todos los niveles, tanto de aquellos relacionados con los riesgos de desastre como los que se vinculan con el desarrollo y el medio ambiente. Para ello se debe facilitar una explicación clara y convincente en torno a la construcción social del riesgo de desastre y los desastres y mostrar el valor de las investigaciones forenses. Se busca asimismo integrar una gama más amplia de disciplinas y profesiones en la investigación de desastres y desarrollar, como veremos el día de hoy, casos de estudio de alta calidad con las instituciones de investigación de desastres y otros organismos. Todo ello para estar en la posibilidad de difundir los resultados de la investigación forense a las organizaciones e instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales. Otro de los objetivos se centra en fortalecer y ampliar la comunidad de investigación existente y construir una fuerte capacidad nacional de jóvenes investigadores que puedan facilitar la asimilación de los resultados de las investigaciones forenses en la política y en la práctica, y ayudar a lograr un cambio fundamental en la comprensión de los desastres en los medios de comunicación. En el ámbito de las políticas es un poco más complejo. Sin embargo, se plantea el incrementar las medidas de reducción del riesgo de desastre consideradas y utilizadas, así como ayudar a integrar o consolidar un enfoque de reducción de riesgo de desastre más extenso en un grupo de programas e instituciones más amplio a nivel internacional. También es de suma relevancia ayudar a hacer transitar del paradigma de los desastres de los enfoques fiscalistas que mencionaba Alan hacia los de construcción social del riesgo, con énfasis especial en las causas de fondo y en reconocer y demostrar que las causas genéricas pueden tener diferentes manifestaciones locales. En las dimensiones de desarrollo y equidad se busca mejorar y difundir la comprensión de la manera en que los procesos convencionales de desarrollo, tanto público como de financiamiento o privado, pueden conducir a la expansión y construcción del riesgo de desastre y cómo éste puede significar importantes reveses o dificultades para el desarrollo sostenible. Por ello, es fundamental también contribuir a una comprensión de las formas de incorporar de manera permanente y orgánica la reducción y el control de riesgo de desastres en la planificación para el desarrollo y el crecimiento económico y social de todos los países. Los temas centrales de la investigación forense son los eventos desencadenantes o amenazas, la exposición de elementos sociales y naturales, la estructura social y económica de las comunidades expuestas y los elementos institucionales y de gobernanza. Considerando que los desastres son una construcción social, esto es, el resultado de procesos identificables que tienen lugar durante diversos periodos de tiempo, desde siglos a periodos relativamente cortos, se proponen 4 tipos de métodos fundamentales para el desarrollo de la investigación forense de desastres, los cuales, por supuesto, también se pueden emplear de manera combinada. El análisis retrospectivo longitudinal se enfoca en el desarrollo temporal de los procesos que han generado desastres en el pasado. Dicho de otra manera, es como la historia de vida de un desastre o el currículum vitae de un desastre, la cual comienza desde antes de la aparición de la amenaza que lo desencadena. Es una narrativa histórica de la construcción del riesgo basada tanto en métodos y datos cualitativos como cuantitativos.
La construcción de escenarios de desastre FORIN involucra la identificación de panoramas o situaciones potenciales de desastre con base en el impacto de amenazas conocidas. Estas situaciones se deben hacer, por supuesto, del conocimiento del gobierno, la sociedad civil y la comunidad en su conjunto para que se puedan identificar los riesgos que existen en el entorno y la manera en que se podrían transformar en desastres. La creación de escenarios es relevante no porque tengan que ser estos exactos, sino porque nos ayudan a mejorar la comprensión del riesgo. Y a diferencia de otro tipo de enfoques de análisis de escenario, nos permiten trazar trayectorias pasadas desde las causas de fondo hasta los factores impulsores o condicionantes del riesgo. Los escenarios FORIN, entonces, nos permiten evaluar las causas fundamentales que subyacen a los procesos sociales que crean o exacerban la exposición y la vulnerabilidad y condicionan los efectos o resultados desencadenados en el presente y en el futuro por una amenaza de origen diverso. En el análisis comparativo de casos se estudian los impactos de un evento similar para identificar las causas de fondo en contextos sociales diferentes. Esto es, se centra en las condiciones actuales de exposición, vulnerabilidad y o la ocurrencia de desastres a través de un rango limitado de casos que muestran elementos o aspectos en común. Estas reconstrucciones pueden ser geográficamente comparativas, por ejemplo, dos lugares diferentes, pero esencialmente comparables por las características de eventos similares en la secuencia de acciones, decisiones y políticas que exponen al riesgo de desastre y donde efectos particulares se examinan de manera comparada. O también pueden ser de un mismo lugar, dos eventos temporalmente diferentes, ya sea eventos repetidos o el mismo lugar con dos amenazas diferentes. La idea de este tipo de metodología es ilustrar cómo los procesos se desarrollan en situaciones comparables, pero bajo condiciones socioeconómicas, políticas o culturales distintas, lo que proporciona evidencia de los rasgos idiosincráticos o genéricos que pueden existir y que finalmente explican el riesgo de desastre y sus efectos. Y también es posible realizar metaanálisis a partir de la revisión de la literatura disponible acerca de un evento o sistema. El metaanálisis se refiere a las revisiones sistemáticas de la literatura disponible sobre un tema específico llevado a cabo para identificar y evaluar los resultados consistentes a través de diversos estudios. El enfoque de este tipo de análisis puede variar de un tipo específico de amenaza, por ejemplo, una erupción volcánica, una inundación, o de algunos de los atributos temáticos del desastre, como podrían ser el riesgo, el papel y la disponibilidad de seguros, o la vulnerabilidad diferencial debido a la pobreza, la desigualdad, la mala calidad de la gobernanza y otras hipotéticas causas subyacentes. La investigación integrada del riesgo de desastre debe tener un enfoque transdisciplinario y FORIN, por supuesto, no es la excepción. Por ello, se deben hacer esfuerzos para crear puentes y conseguir a cabalidad un propósito y trasfondo en común que facilite la comunicación entre todos los actores. La investigación debe ser enfocada en el problema y enmarcada y centrada en cuestiones que ninguna disciplina puede responder por sí sola. El análisis de causas de fondo es una necesidad insoslayable para que el desarrollo informado para la gestión del riesgo tenga algún potencial de transformación. Los resultados de investigación FORIN, siempre que sean suficientes y convincentes, ayudarán a determinar las medidas, acciones y cambios de política que pueden generar un cambio hacia la dirección correcta. Finalmente, cabe señalar que el objetivo fundamental de la investigación forense de desastre es ayudar a promover y producir estudios integrados que estén diseñados no solo para mejorar nuestra comprensión de las causas de los desastres, sino también para ser relevantes en la esfera de la formulación de políticas públicas y prácticas. Esto es, estar en la posibilidad de proponer opciones de política y recomendaciones basadas en la evidencia científica existente y alternativas para el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastre en el presente y en el futuro. Muchas gracias por su atención.
Thank you, Iracema. Thank you so much. And just to let the participants know that we have 2 more presentations, and after we finish, we will open the floor for questions, answers, and for sharing among the participants and the experts. We now have to present Professor Michael Taylor, who will give us an overview of the climate change context in the Caribbean. Professor Michael Taylor is, Professor of Climate Science and Dean of the Faculty of Science and Technology at the Mona campus of the University of West Indies. He is the co-director of the Climate Studies Group in Mona, which is a center of regional thought and expertise with respect to climate change science for small islands and the wider Caribbean. He was a coordinating lead author for Chapter 3 of the special report on 1.5 degrees of the Intergovernmental Panel of Climate Change. So, Professor Taylor, the floor is yours for your presentation. Thank you very much. So allow me to share my screen quickly. Great. Want to really thank the organizers for inviting me to present. I suppose I'm, as you have heard, really, I'm a climate scientist. And what I do is look on the science of climate change for the small island context. And what I've really been asked to do here to this afternoon or whatever the time zone where we are in, is really just give you a quick overview about climate change in the Caribbean. And really, it's the context within which, for example, disaster, climate as one of the leading causes of disasters within the Caribbean. It is to provide that kind of context in which things like foreign, have their whole relevance and certainly the significance that they bring to the Caribbean scene. So very quickly, in the context of the Caribbean, let me tell you the context I'm speaking of. It's probably illustrated by this diagram on the screen. Very small islands that we are talking about. Islands where life occurs really largely on the coast, where all of the infrastructure is on the coast. Developing economies really premised on very climate sensitive activities, things like tourism and agriculture. And where life really revolves strongly around climate patterns. And so climate determines a lot of the quality of life and the standard of living. I only have 10 minutes, and try to sum up then, in that kind of context, what is climate's challenge for the Caribbean? Let me see if I can sum that up very quickly in 10 minutes. I would want to argue that, first of all, climate's challenge is what I'm calling the challenge of the unfamiliar, and it's within that kind of context that we now have to look on how to deal with climate and what it brings about. Let me explain what I mean when I say climate's challenge for the Caribbean is a challenge of the unfamiliar. If we try to ascertain, and I come from the science perspective, what climate is doing to the Caribbean already, so this is the climate that we're already seeing, we can come up with a couple of things. Clearly, the Caribbean is becoming hotter. And much like the rest of the globe, if we look over the last century, the Caribbean has warmed by about 1 degree Celsius, similar to the global average. But that 1 degree Celsius is doing significant things in the Caribbean. It is causing any index you want of Caribbean temperatures to increase. So whether you want to take very, very warm nights or very, very warm days, that has steadily increased across all the islands of the Caribbean. And it is kind of captured in that diagram that you see there for the Lesser Antilles. So that diagram is looking on the number of warm days in a year, which is in the vertical. And you can see that what is happening is that as we progress in time, the number of warm days that you get in a year increases, so that summer seems to be starting earlier and going longer. So it introduces this whole new dimension of unfamiliar climate in terms of it being hotter. We similarly could make the case of rain being way more variable in the Caribbean. And 1 year the rain is extremely wet, and then the next year there is very little rain, and you get this intense variability of rain. And the nature of rain is changing, such that we get these long dry spells, and then when it rains, it really rains. And that is captured in the intense rainfall. And so you get this new pattern of variability that is not really familiar.
You see it in the extremes as well, and the extremes drive a lot of, you know, the disaster within the Caribbean. And we're talking about the slow onset extremes as well, which is things like the severe drought. And if we just look in the last 11 years on the islands of the Caribbean, 6 out of those last 11 years, the Caribbean has been in a persistent multi-country, multi-year drought. And you see it in the slow onset extremes. But similarly, you see it in the things like the Atlantic storms, you know, and you see it in the increase in the named storms, hurricanes, and extreme hurricanes, category 5 hurricanes, as you go throughout the century. So we get that form of unfamiliarity in the present climate. And then, of course, it's in the sea level rise. Straight across the Caribbean region, sea levels are rising at about the rate of 1.7 millimeters per year, but then in the long term at almost double that rate. And the result is that in every Caribbean island, you can point to a place in the ocean that used to be on the land, and the livelihoods that disappear with the shoreline recession and the beach erosion is also real. So the point I'm trying to make is that in the first instance, the challenge that climate change is posing to the Caribbean is what I call the challenge of the unfamiliar. It's the combination of the hotter, the variable rain, the more extremes, the higher sea levels. It's the multiple compound risk imposed by these things, such that it manifests as the emergence of a new climate regime where the climate is not behaving as it used to. It is simply unfamiliar. Now, for us, the challenge of an unfamiliar climate comes about to the fact that we have industries and livelihoods based upon the familiarity of the climate. And so when the climate becomes unfamiliar, you can see how it significantly impacts way of life. So for example, if we take the 2017 hurricane season, which decimated parts of the Eastern Caribbean, you can see that the estimate is that it probably put the region back by 4 years. And that was if there was not another similar kind of extreme in hurricane. And perhaps then, you know, I would sum up this challenge by this quote from the State of the Caribbean Climate that was recently produced. The very climate that has for decades underpinned the economies of many Caribbean territories is now proving to be its greatest area of vulnerability. So the first challenge, I think, in my overview of climate change for the Caribbean is really the challenge that climate change is posing of unfamiliar climate in the present, and how that is disrupting the pillars on which Caribbean lives and livelihoods are based, and causing an inability to consistently maintain standards of living. But very quickly, the challenge of climate change for the Caribbean is not just the challenge of the unfamiliar in the present, but it's a challenge of the unprecedented climate in the future. So if I take the same kind of elements and variables, you know, by the time we reach the end of the century, even hotter times are ahead. You know, we're 3 to 4 degrees warming by the end of the century. And certainly those indices of temperature, those very hot days, are increasing significantly, such that by the end of the century, maybe 98% of the days under the worst case scenarios will be hot and only 2% cool, as indicated in the diagrams. Very similar. The rainfall remains variable, but now you begin to vary about a lower mean. So again, if we look on this diagram from the recent IPCC report for the Caribbean, what becomes very evident is that as the globe warms, the rain becomes less in the Caribbean and less at the time when we are expecting rain. And so you get the shorter rainy seasons and you get the variability but about a lower mean. Very similarly, sea level projections are higher. We're not talking about the millimeters per year of rise now, but we're talking about maybe up to 1 meter rise, and you get the increased inundation when coupled with storm surges and, you know, heavy storm events and enhanced shoreline retreat. And then we get the more intense extremes. So the recent research that shows that if, for example, we just look on the time when the Caribbean is under drought, then there is an increasing amount of time, 17%, 26% to 34% on the, you know, medium case scenario of greenhouse gas emissions, when the Caribbean is either under moderate, extreme, or severe drought. And then, of course, with the hurricanes,
We get maybe not getting more hurricanes, but certainly storms with higher rainfall rates and stronger winds. The point that I'm trying to make is that the second challenge that the climate change poses for the Caribbean, in my quick overview of climate change context, is a challenge of an unprecedented climate to come. And it is the comparison of what we have already seen to what is likely to happen. And you see that we are heading for a possible future entrenchment of a climate regime marked by changes outside of the bounds of our present lived experience to date. And that's the unprecedented. 1 degree warming already, but maybe up to 4 degrees outside the bounds of our present experience. Variable rainfall, but variable and drier. More extremes, but more intense extremes. And certainly millimeters of sea level rise compared to up to 1 meter of sea level rise. Of course, we have a glimpse of what unprecedented climate means when we look on for example, the 2017 hurricane season. Unprecedented climate means unprecedented impacts. The second challenge then of climate is not just a challenge of the unfamiliar climate at the present, which is really challenging lives and livelihoods and standards of living, but it's a challenge of the unprecedented climate to come. And again, pulling from the State of the Caribbean Climate document, it is to be noted that the projection suggests that as the century progresses, the Caribbean under the worst scenarios will be a significantly different place. So let me just end this then. So the challenge of climate for the Caribbean from, the science perspective, which is the perspective I comes from, is a challenge of the unfamiliar now, which is really making, life difficult. It is a challenge of the unprecedented to come, where that unprecedented climate will really bring about unprecedented impacts. But lastly, it's what I call the challenge of urgency. And the real challenge of the climate for the Caribbean context now is how to apply the things that we are hearing so that we can contend with the unfamiliar now, which is the 2017 hurricane season, the 2019 Hurricane Dorian, the 2020 hurricane season when we exceeded the names allocated to hurricane. How do you contend with the unfamiliar now while at the same time preparing for the unprecedented to come? Because with the unprecedented to come, all the sustainable development goals that the Caribbean territories have signed on to become threatened by climate. And the challenge of urgency is how do you deal with both unfamiliar now with unprecedented to come? And that is where, real action is needed. And just in closing, the COP is going on now. And at the COP, the Caribbean has put forward a position of, okay, let us limit global warming to 1.5 degrees. But even at 1.5 degrees, it doesn't represent a safe climate for the Caribbean, because our science shows us that we still had 40% less hydropower in Suriname, and the cost of regional damages is still 2 to 3 times higher. We have diminished agricultural productivity, drying, and inundation of coastal infrastructure. So the urgency is there, even if we were to achieve 1.5 degrees. So that's, so you can see then why, pulling again from a quote from the State of the Caribbean Climate, how we sum up this challenge of urgency. Given recent experiences and future projections, it seems clear that the Caribbean can no longer afford the cost of the catastrophic consequences of climate change, nor can it afford not to respond to climate change. That's the urgency. Dealing with contending with the unfamiliar now while trying to plan for the unprecedented at the same time. So that was my very quick overview of climate's challenges for the Caribbean now. Sum it up very, easily and simply. It's a challenge of the unfamiliar now and what it's doing to life and livelihood now, coupled with the challenge of the unprecedented to come and where it is threatening development goals, and the challenge to figure out how to act with urgency in that mix, and where, for example, the things we are speaking about today therefore fall. Thank you very much. Thank you, Professor Taylor, for opening our eyes again on the urgency of acting, especially as a region and for the Caribbean states.
it's not only interesting, but also is, again, eye-opening, and it puts a lot of responsibility in our role as international organization on supporting the Caribbean states on this urgency, unprecedented, and in the achievement of sustainable development. Thank you so much. And well, I'm sorry, I was mute. I was saying that we have a last presentation that we probably give us some more light on how we can work with FORIN in supporting this evidence production for the Caribbean in particular. And we will have Alonso Brenes that will present some of the applications of FORIN in some countries of the region. And of course, we have more plans that we can also share with you in the exchange. For introducing Alonso, I would say that he's a Costa Rican geographer. He's also an international consultant and lecturer on territorial development, disaster risk management, climate sciences, and he has experience in more than 30 countries in Latin America, Africa, and Asia. He's a coordinator of the Network of Social Studies on Disaster Prevention in Latin America, the La Red. He's member of the Integrated Research on Disaster Reduction Committee of the International Council of Science. He's a member of the Steering Committee on Disaster Risk Reduction of the ICS ROLAC and the UNESCO Group of Experts on Risk Management for Latin America and the Caribbean, the GERM. And he is also a member of the Science and Technology Advisory Group for the Americas on Disaster Risk Management, and he's a member of the editorial board of Disaster Prevention and Management Journal. And first of all, he's a hard worker on this of how to apply FORIN to better support our member states and our countries in the region. Thank you, Alonso, and your time is running. Muchas gracias, Selmira, y bueno, un agradecimiento a los colegas de UNDRR por regalarnos el espacio. Yo quiero primero que todo, en aras del tiempo, hacerle una invitación a los participantes del laboratorio que se sumen a la comunidad de práctica y de aplicación de la metodología. Les cuento que el objetivo subyacente, ya que estamos hablando de tantas causas subyacentes, el objetivo subyacente de este Learning Lab es generar curiosidad dentro de la audiencia, y lo que nos gustaría muchísimo es que aquellos que estén interesados en aplicar la metodología en sus países nos contacten y podamos identificar mecanismos para hacer la aplicación de alguno de estos enfoques en los países donde ustedes desarrollan proyectos o actividades, y que ojalá en el transcurso de los próximos 2 años podamos desarrollar estos estudios de caso y que puedan ser, ojalá, presentados dentro de 2 años en la próxima plataforma regional. Ese es la invitación, ese es el sueño de este Learning Lab, porque la idea es que la metodología se use y que sea un documento vivo y que pueda ser apropiada por los usuarios, por quienes necesiten. Digamos, el enfoque, los 4 enfoques no valen de mucho si la gente no usa la metodología. Entonces, la invitación es esa. Yo quiero contarles muy brevemente de las experiencias, 3 experiencias de un grupo de cerca de 10 que hemos logrado aplicar de FORIN en los últimos años en América Latina y el Caribe, en donde se ilustra más o menos la combinación y cómo esta metodología se ve en la realidad, en un proceso, en un proyecto ya aplicado de investigación. Y que bueno, para
estas experiencias constatan tristemente lo que el profesor Taylor mencionaba, lo que todos los colegas, lo que Selmira mencionó, lo que Alan mencionó, también respecto no solo la transformación que estamos experimentando en términos de los patrones hidrometeorológicos en la región, sino también una evolución y un recrudecimiento de las condiciones de vulnerabilidad y de exposición que están sufriendo las comunidades en los países de la región, y que por consiguiente está teniendo como resultado un incremento y de los niveles de daños y pérdidas que los países están viendo. El primer ejemplo, y bueno, y aquí también tengo que hacer un agradecimiento a la UNESCO, que ha sido un socio estratégico y que ha apoyado la aplicación de estas metodologías en los países, y también al Banco Mundial, que también ha financiado algunos procesos de la aplicación del método en América Latina. El primer caso, y que ilustra dos de los enfoques principalmente que mencionaba Iracema, fue un análisis que desarrollamos con Alan, haciendo un estudio comparado de dos localidades, una llamada Choloma, que se encuentra en Honduras, y otra que se llama Turrialba, localizada en Costa Rica, que están en la vertiente Caribe de Centroamérica y que han recibido históricamente la influencia, pues, de las dinámicas hidrometeorológicas propias de la región. Y entonces lo que hicimos fue hacer un análisis longitudinal y tratando de reconstruir dos procesos de desastre muy concretos. El impacto en el caso de Choloma del huracán Fifi en 1974, y en el caso de Turrialba las inundaciones que se habían dado en el año 2012. Tristemente tengo que decir que la generación de escenarios y las conclusiones que hacíamos del proceso de construcción de riesgo, tanto en Turrialba como en Choloma, se constataron en el caso de Choloma con el impacto de los huracanes Eta y Ota el año pasado. Dentro de la investigación y los resultados de la investigación, decíamos en el informe que, dadas las condiciones de exposición y vulnerabilidad que se habían dado en Choloma, que se habían amplificado enormemente respecto al 74, ante un escenario similar de una perturbación ciclónica, las estimaciones eran que los impactos iban a ser en consecuencia mucho mayores que lo que vimos en el 74, y por desgracia eso se cumplió en 2020 con el impacto de Eta y Ota en Honduras. En el caso de Turrialba, el mismo análisis, pensando en una contrastación de las condiciones de vulnerabilidad y exposición con una amenaza similar, que son estas lluvias recurrentes, las pudimos constatar en julio del año pasado en Costa Rica, donde la ciudad quedó inundada y donde el área de impacto de las inundaciones se amplificó y ocupó territorios que, no por una cuestión vinculada a la amenaza, sino por una clara ausencia de planificación en el territorio, las autoridades de distintos niveles no han tomado la precaución para evitar que comunidades se localicen en los cauces, cerca de los cauces de los dos ríos que atraviesan la ciudad. Entonces, ese fue un caso muy triste de constatación de cómo el método pues funciona, y la generación de escenarios nos permite anticipar pérdidas y daños ante futuros eventos de similar categoría. Si bien es cierto, Eta y Ota no son completamente comparables a Fifi en el 74, y las lluvias del 2012 no son exactamente comparables
con lo que tuvimos ahora en 2021, pero sí están dentro del rango de lo esperado en términos de exposición a ciertas amenazas. Ese es el primer caso que quería compartirles. El segundo caso lo desarrollamos comparando dos ciudades que simultáneamente se ven enfrentadas al mismo escenario de amenaza. Y este caso lo desarrollamos en Uruguay y en una ciudad fronteriza. En la zona de la triple frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina se encuentran tres ciudades que están en los márgenes de este río que divide a los tres países. Y consideramos entonces, y que se ven con cierta recurrencia afectados por los desbordamientos del río. Consideramos el caso de la ciudad de Barra de Quaraí y la ciudad de Bella Unión y Artigas, dos ciudades que están en la misma zona fronteriza y que se inundan simultáneamente cuando hay desbordamientos del río. Lo interesante de este estudio comparado, de la aplicación de este estudio comparado, es cómo queda en evidencia la simetría en las capacidades institucionales entre el caso uruguayo y el caso brasileño. Barra de Quaraí es una ciudad fronteriza, muy pequeñita para estándares normales, de tamaño medio para estándares promedios, pero muy pequeña para estándares brasileños. Entonces, la presencia del Estado en esa zona es muy marginal. La asistencia en materia de alerta temprana, de planificación del territorio y de análisis de riesgo en el sentido más amplio, no es comparable con otras zonas donde pues, la capacidad instalada brasileña es mucho más robusta. Por el contrario, las ciudades en el lado uruguayo reciben una mayor atención. Los niveles de desarrollo son, aunque estamos en zonas fronterizas donde las condiciones de exclusión tienden a ser mayores que en las partes centrales de los países, pero lo cierto del caso es que por el modelo de desarrollo uruguayo, por la fortaleza del Estado Social de Derecho, las condiciones de vida de las personas son sustancialmente mejores a las que viven las personas en el lado brasileño. Y eso se ve, lo pudimos constatar hablando con las comunidades, con los colegas que se encargan de la protección civil y de la gestión municipal, y además con los procesos de respuesta y de recuperación por desastre que existen en Uruguay versus los que podíamos ver en el lado brasileño. Entonces, ante una misma amenaza, lo que pudimos ver fueron dos procesos muy diferentes de gestión del riesgo, de recuperación y de la forma en que los impulsores subyacentes del riesgo de desastre se comportan y configuran en una cuestión de 30 metros, que es lo que tiene el ancho del río, configuran dos realidades completamente distintas ante una misma amenaza, y eso sin lugar a duda fue muy, muy ilustrativo. Estos documentos, para quienes estén interesados, los podemos compartir, los reportes, para que puedan ver el detalle. Obviamente pierdo mucho del detalle de los estudios por cuestiones de tiempo. Y finalmente, dentro de este mismo proceso que había apoyado UNESCO, en el cual hicimos el trabajo en Uruguay, se pudo hacer un análisis que combina lo longitudinal retrospectivo con el metaanálisis en el caso de Perú y las inundaciones que se dieron en Piura en el año 2015-2016 por efecto del Niño costero. Acá pudimos ver cosas muy interesantes cuando uno empieza a hacer la revisión de tanta información, de tanta investigación concentrada. Piura, si están los colegas peruanos acá dentro de la audiencia, no me dejarán mentir, es de las zonas hiperestudiadas en materia de riesgo de desastre, justamente por la incidencia de los huaicos y tantos problemas de inundaciones que han tenido. Y entonces el metaanálisis nos permitió identificar una gran cantidad de traslape de información sobre los mismos temas, investigaciones desarrolladas
por distintas agencias en distintos momentos sobre los mismos temas con las mismas conclusiones. Eso es algo, creo que no es un detalle menor, porque nos dice o nos hace un llamado, y es la forma en que uno lo interpreta, un llamado a mejorar los procesos de coordinación. Y de repente ahí con esos niveles de evidencia tan abrumadores, pues constatamos que habemos un montón de comunidades haciendo casi que exactamente lo mismo y conversando muy poco entre nosotros. Y creo que esa es una lección importante que este enfoque de Forín nos deja. Y por otro lado, ante una, digamos, variación leve de la amenaza, si se comparaba en los últimos 15 años la recurrencia de las inundaciones en Piura, podía verse que el principal problema no eran las inundaciones. No había una evidencia significativa que indicara que está incrementando la recurrencia de los huaicos en la zona, pero sí una serie de deficiencias en materia de gobernanza territorial. Las zonas a nivel municipal estaban súper estudiadas y estaba bien delimitado en cuáles partes era de alto riesgo construir. Y sin embargo, los gobiernos municipales habían dado los permisos a distintos desarrolladores inmobiliarios para que desarrollaran proyectos habitacionales. Entonces, salir a culpar a los huaicos es hacer un deflecting, como dicen en inglés, de las responsabilidades. No es, y ahí nuevamente el punto que enfatizaba tanto Iracema, no es un desastre natural. El huaico no tiene la culpa de las inundaciones. Había un conocimiento del riesgo que habían en esas zonas y a sabiendas de ese riesgo, se dieron los permisos para gente que construyera ahí. El caso de Piura fue muy importante y en el ámbito del tema, en el caso peruano, nos parece que marca un parteaguas, porque a partir de las inundaciones de Piura se empezaron a establecer responsabilidades civiles y penales con autoridades locales que otorgaban permisos a sabiendas de que habían estudios científicos y técnicos que recomendaban establecer estas zonas como áreas no aptas para el desarrollo habitacional. Entonces, creo que son 3 estudios que dan una pincelada muy rápida que podemos desarrollar ahora en el espacio de preguntas y respuestas, pero que nos dice qué tan versátil es este método y las distintas salidas que puede tener y cómo puede poner el dedo en la llaga en ciertos temas que generalmente dejamos bajo la alfombra cuando nos aferramos a la idea de que el desastre es natural. Muchas gracias. I was switching the channel. Thank you, Alonso, and well, thank you to all our speakers. And now we have 20 minutes left before the meeting ends. So the floor will be open and the Zoom will be open to all the participants, with also the possibility of turning on the cameras and the speakers when they want to talk. So to make it in a good manner, we will ask you to raise your hands when this is open. We have a question from Max here. In which islands of the Caribbean was already applied the foreign methodology? Oh, that's a good question, Max. It seems we prepare in advance for this. But Alonso can say something. It's not up to me to say something. Alonso, please. Gracias. By the way, you know, gracias, Max is my Max, colleague por la from... pregunta. Okay. Bueno, vamos a iniciar hicimos un taller en Aruba hace creo que unos 4 años con UNESCO, y eso está todavía en el tintero, es algo que queremos retomar. Y más recientemente está la iniciativa de desarrollar un fórum en Jamaica, precisamente. De hecho, yo iba a llevar el taller la próxima semana. Por desgracia salí positivo por COVID ayer, entonces el viaje va a tener que ser
pospuesto, pero la intención es hacer el taller de Forín en Kingston, ojalá en enero del próximo año, en virtud de que ya el calendario nos dejó sin espacio, pero tenemos toda la intención y estamos en coordinación con los colegas de Protección Civil en Jamaica para hacer el taller próximamente. Bueno, sí va a ser la próxima semana, pero ni modo, pandemia. Pero estamos abiertos además a hacer, a aplicar la metodología también dentro del plan macro está hacer un análisis comparado con Haití y el caso del terremoto versus el caso de Chile también similarmente. Maybe I could. Yes, Alan. Yeah, maybe I could just add something very quickly that explicitly a foreign methodology has been applied in very few places relatively. However, if you look beyond that at some studies that have been done from a social science integrated multi-dimensional perspective, you can in fact find studies in the Caribbean which do have a substrata of foreign in them, that is the social construction of risk paradigm. So Dominica, after the tragic consequence of 2017 and Maria, right, or Irma, the group with Emily Wilkinson, University of East Anglia in Britain, did a study of a historical construction of risk on the island, showing, for instance, that indigenous population developed important ways of dealing with hurricane hazards, which was overcome by the whole process of transformation under the French, the British, and all of a sudden seaboard locations became the mainstay. Mark Pelling at King's College has done studies in terms of social construction of risk. So I think this is important to mention because, you know, the foreign methodology brings together things, but in a lot of other studies, there are elements of foreign approach to work. So just to add to it, we can look beyond the borders of foreign in the title and find foreign in the content. Perfecto, sí, quizás comentar antes de darle la palabra a Enrique Guevara, que está ahí con su manita levantada, decirle a Max que, bueno, en el marco de los proyectos que estamos empezando a implementar o en proceso de implementación por parte de la UNESCO, y que, bueno, Max es obviamente un partner nuestro, colega en la oficina de Kingston, que tienen que ver con resiliencia, es parte de la idea también poder apoyarnos en la metodología Foreign también un poco para comprender qué es lo que pasa y también un poco para compartirlo con Michael, porque sería interesante no solamente involucrar o que Michael lo supiera, pero también involucrar a la Universidad de West Indies en esta iniciativa, una sobre resiliencia frente a huracanes y otra frente a terremotos, pero bueno, son estudios que además nos van a dar una perspectiva bastante más amplia de estas cuestiones tan acuciantes de la que hablabas en tu presentación. Bueno, y sin más, darle la palabra a Enrique Guevara. Enrique, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes, Selmira. Muy buenas tardes a todos, amigos, colegas. Estoy yo convencido, y quienes me conocen, Alan, Iracema, Alonso, que el conocimiento sobre el riesgo y los factores causales, cómo se van generando, es una de las principales soluciones para reducir el número de desastres y el impacto que tienen. ¿Cómo lograr que ese conocimiento llegue, permee hacia las autoridades y sobre todo que inviertan recursos? Porque se dan muchas pláticas, hay muchos foros, se envían recomendaciones, capacitaciones, pero recientemente tuvimos en México unas inundaciones muy fuertes y 3 años antes en el mismo lugar se dieron las mismas inundaciones, a pesar de que se hicieron recomendaciones que para una mejor reconstrucción, pero pues no hubo el recurso para poder hacerlo
y se volvieron a reconstruir, más bien se volvió a dejar como estaba, ¿no? ¿Cómo lograr realmente incidir en un cambio en quienes tienen la posibilidad de decir si se invierten recursos en eso? No sé, quizás es una pregunta muy difícil, pero yo creo que es clave para poder avanzar. Enrique, antes de darle la palabra a cualquiera de nuestros expertos, bueno, aprovecho de saludar a otro amigo y colega que se ha sumado, Jair Torres. Decir eso, un poco, bueno, Jair está acá en nombre de UNDRR y un poco también el rol de UNESCO, el rol de los organismos internacionales de alguna forma sería el poder traer la voz de los expertos a quienes tienen la obligación de crear políticas y de tomar decisiones, ¿no? Sabemos que los expertos investigadores están muy ocupados haciendo lo que tienen que hacer y hay organismos que tendrían que tener también asumir esa responsabilidad, pero quizás ellos tienen mejores ideas y saben mejor por qué no lo hemos logrado hasta ahora. Entonces les doy la palabra, no sé, Iracema, Alonso, Michael o Alan, si quieren expandirse en esto. Iracema, por favor. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola Enrique, un gusto como siempre verte. Bueno, yo creo que en efecto haces una pregunta muy complicada, pero yo creo que hay dos elementos que identifico y que se relacionan mucho con lo que ocurre en México y seguramente en otros países de la región. El primero de ellos yo creo que está en el papel que pueden jugar centros como el CENAPRED que tú conduces a través de los diálogos que tienen más directos con las autoridades. Yo creo que sí, todavía tenemos ahí una brecha muy amplia entre los investigadores, los que trabajamos en el campo con las autoridades, porque siempre están muy ocupadas, no nos pueden atender en las reuniones o llegan a las reuniones y solamente nos saludan, pero en realidad no muestran un interés en el trabajo que se puede hacer y sobre todo en el beneficio que representa para ellos. Entonces yo creo que hay actores claves en la gestión del riesgo, como sería tu caso, por ejemplo, para que pudieras conversar con ellos a otro nivel y poder por lo menos despertar el interés de este tipo de metodologías. Pero por otro lado, yo creo que también a nivel cotidiano, el impacto de los desastres es una oportunidad que se tiene precisamente para poder externarles a los tomadores de decisiones, a los gobiernos municipales, a los sistemas de protección civil, a los sistemas de gestión de riesgo, a los responsables de la gobernanza del territorio, de la necesidad de hacer este tipo de estudios y de los beneficios que ello conllevan. Entonces, por ejemplo, el que nos podamos hacer aliados de los medios de comunicación para decir lo que tú comentabas, por ejemplo, tuvimos una inundación en un sitio donde se ha repetido, pero si tuviéramos este tipo de investigaciones, si pudiéramos realmente estar hablando de gestión prospectiva y correctiva de manera combinada, habría otros escenarios. Entonces, si bien es complicado, yo creo que esos espacios realmente de desastres se pueden aprovechar como oportunidades y tratar de tener una mayor incidencia a nivel cotidiano, el tratar de llevar la voz de los investigadores o abrirles el micrófono para poder concertar esas citas, esos espacios de comunicación, porque al final de cuentas también hay que ser conscientes de que son personas muy ocupadas y que si no tienen el conocimiento de lo que existe, pues tampoco van a hacer realmente uso de ello. Entonces, esos serían mis comentarios. Gracias. Gracias, Iracema, y Alonso está con ganas también de poder explayarse, y les recuerdo a todos que hay una pregunta en el chat de un colega de Brasil que nos pregunta, que después se las tiro así por si alguno después quiere ir a esa pregunta, pues ya nos va quedando poquito tiempo, acerca de la posición de Brasil y que si Brasil no está excluido de alguna forma en Latinoamérica y Caribe por barreras culturales y de lenguajes. Así que, bueno, Alonso, te doy la palabra y si querés también podés dar respuesta a esta pregunta, si es que la tenés. No, gracias. Absolutamente de acuerdo. Hay una gran barrera y ha sido una preocupación
por parte de nuestra comunidad de investigación y práctica, romper ese muro lingüístico que existe, que permanece con Brasil, y es un debate que está abierto desde hace décadas, ¿verdad? Y también con los países del Caribe anglófono. Y bueno, el francófono en el caso de Haití. Pero a la pregunta de Enrique, primero saludarlo y bueno, nos vemos prontito por allá en México, finales de noviembre, pero creo que un elemento que aplica para ciertos casos en la región está muy vinculado con el entendimiento del tema y a veces parece como una refinación lingüística decir que los desastres no son naturales, pero es que tiene un peso muy fuerte seguir asumiendo que son naturales porque eso desvía la responsabilidad de los tomadores de decisiones a la hora de sentar responsabilidades de por qué efectivamente, como en el caso de Piura que les contaba, por qué efectivamente se sigue construyendo en zonas donde los estudios técnicos dicen que no se debe construir. Y cuando se sientan responsabilidades en otros tomadores de decisión, y entonces ya no es la naturaleza, sino es alguien en la alcaldía que firmó permisos que no debía firmar porque habían estudios técnicos que decía que no se podía construir ahí, creo que la cosa empieza a cambiar. Pero va muy de la mano, no es majadería de uno de estar diciendo los desastres no son naturales, no, es que al asumir que dejan de ser naturales, la causalidad del desastre está en otro lado, están en otros responsables y en muchos casos hay tomadores de decisión y hay gente que se beneficia del riesgo, porque recordemos que el riesgo, la parte positiva del riesgo es generación de riqueza o de recursos o de beneficios para alguien. Y creo que darle una vuelta de rosca y seguir insistiendo en la importancia de la gobernanza y de sentar las responsabilidades más allá del huracán o de la inundación o del terremoto va a ser fundamental, por lo menos en algunos contextos latinoamericanos. Gracias, Alonso. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Estamos casi ya en la hora de terminar. Si alguien quiere intervenir o simplemente hacer alguna reflexión ya de final. Ahí tenemos Jesús Flores. Jesús, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Yo nada más les quería agradecer a la doctora de la SEMA, Alan, al doctor Alonso. Me parece a mí que el mayor aporte de Forín es la guía de preguntas, la que incorporan, ¿sí? Ya que ayuda mucho a la interpretación, ¿sí? O sea, es muy claro por dónde más o menos hay que investigar. Sí, de mi parte yo estoy terminando la tesis doctoral, utilizando en una parte la metodología de Forín, y ayuda mucho pues porque permite visualizar cómo se relaciona el tema de la planeación urbana, el tema del ordenamiento, el tema de los riesgos. Sí, a mí me parece que ese es el mayor aporte que hay de Forín. Pues es una guía, pues yo había utilizado el modelo Pressure and Release y es un poco más confuso. Acá en Forín es claro, o sea, sí marca un camino pues el que debemos seguir y eso me parece que el mayor aporte y el que les agradezco. No, gracias a ti, Jesús, por ser, por hacer nuestra agencia de publicidad, así que ya se habla por sí sola los éxitos de la metodología. Bueno, y nada, y quizás ya para ir cerrando, reiterar el compromiso de este grupo, porque así como acá estamos todos, yo lo dije al principio, entre amigos y entre grupos, y seguimos trabajando juntos, y no somos amigos simplemente porque nos encontramos, somos amigos porque queremos trabajar juntos, y bueno, esto es un poco el resultado de lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que esta es la virtud de este Learning Lab y la virtud de Forín, también de podernos congregar para seguir un poco difundiendo este mensaje, como decimos, de esto que contaba al principio Alan, cuál es la construcción social de los riesgos, ir cambiando un poco esta mentalidad, ir sacando de las cabezas y de las bocas de varios
el concepto de los desastres naturales y empezar un poco a conseguir gente como Jesús o como Enrique, que ya son parte de los convencidos. Nos quedan muchos por convencer todavía, y la prueba es todo lo que vemos pasar y las cuestiones que planteaba Michael también, pero sí recordar que hay personas y sobre todo instituciones en nuestra región que están muy comprometidas con esto. Max, que nos pregunta, Max, es como lo teníamos preparado. Nos pregunta si hay un MOOC sobre Forín. Estamos trabajando en un MOOC que no es estrictamente Forín, pero que tiene la mirada de Forín, porque nos tiene a todos nosotros los que estamos acá como verdaderos, somos padrinos y madrinas, así nos llamamos en cada uno de los módulos, así que eso está en la cocina de la UNESCO. Ya comprometimos también a UNDRR a ser parte de esto, así que va a ser algo que esperamos con ansias largar el año próximo, pero que justamente más allá de Forín, y que va a tener seguramente mucho Forín en la ejemplificación de casos y en las cuestiones más prácticas, sobre todo lo va a tener en lo conceptual, porque eso es lo que queremos mover en la región. Entonces, bueno, cerrando, agradezco muchísimo, a CIDIMA, a UNDRR, a cada uno y todos los participantes, a cada uno y a todos los speakers, amigos sobre todo. Y bueno, cerrando, reiterando esto, estamos aquí, como decía Alonso, para seguir, para invitarlos a ser parte y para invitarnos a seguir experimentando con Forín en la región. Así que quedamos abiertos a que nos contacten. Y bueno, muy agradecida nuevamente, y en casi un minuto pasada de la hora. Muy buenas tardes para todos y gracias. Gusto verte, Enrique.